Estamos estudiando, no sé qué pasó, la carta de Segunda de Corintios, y debemos de recordar algunas cosas que son importantes para nosotros. Ya desde la primera carta que nosotros conocemos como la primera, Pablo se dirigía a esta iglesia la cual él había empezado. Claramente vemos que había una cercanía, pasó muchos años, más de 2 años, casi 2 años, con la iglesia de Corintios, habló, enseñó, vivió con ellos, compartió con ellos, y muy pronto los que estaban en la iglesia, con las personas que llegaron, porque ustedes saben que van a venir siempre personas nuevas a la iglesia, sucedió un cambio en dirección opuesta al ánimo, al cariño que tenía Pablo hacia los corintios. Empezaron a escuchar a falsos maestros y se fueron en contra de la persona de Pablo, cuestionándolo de que no era un verdadero apóstol, cuestionándolo también de que él, si fuese apóstol, si fuese un siervo de Dios, no debería estar trabajando, porque los siervos de Dios no deberían de trabajar, deberían ser sostenidos por la iglesia. Todos estos puntos Pablo los responde en la carta de Primera de Corintios. Asuntos de la sexualidad, cómo deberían vivir los casados, siendo casados en la iglesia, cómo deberían de vivir aquellas personas que ya llegan a la iglesia siendo casados o teniendo una vida de pareja, y cómo deberían vivir los solteros su soltería. Todo esto lo habla, pero llega un punto ahora donde Pablo da una carta que se llama la carta severa, y la iglesia reacciona, y es donde Pablo en este capítulo 7 nos va a enseñar el arrepentimiento de los corintios y sus frutos. Vamos a ver claramente cómo sucede en estos versículos, pero recuerden que el capítulo 6, Pablo les anima a los corintios que abran su corazón. Recordemos que si queremos solucionar un problema personal o de relaciones personales, tenemos que estar dispuestos a comunicarnos, pero con un corazón abierto, no dispuestos a comunicarnos con un corazón cerrado que simplemente quiere defender su idea o su terquedad o su posición, porque así no llegamos a un acuerdo. Así que Pablo dice, abran su corazón. Yo también mi corazón lo he abierto de par en par para ustedes. Y lo que tienen que hacer ahora, en lugar de dejarme a mí, de desecharme a mí, ustedes deberían de romper cualquier situación con el mundo. No se junten con yugo desigual. ¿Recuerdan? Hemos estudiado esto. ¿Y qué significaba ese yugo desigual? Está grabado, lo pueden escuchar en la lección anterior. Ahora Pablo va a hablar del arrepentimiento de los corintios y sus frutos. Corintios es una ciudad idólatra, una ciudad corrupta, una ciudad que les gustaba mucho los oradores, y Pablo comenzó esa iglesia en su segundo viaje misionero. Este capítulo nos va a hablar de esta carta. Recuerden que Pablo escribió varias cartas a la iglesia en ese lugar. Dos de esas cartas, hermanos, fueron incluidas en la Biblia. Vamos a ver cuáles fueron. La primera carta que Pablo envió se perdió. Y esto lo menciona en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. Entonces, ¿qué carta es la que conocemos como 1 Corintios? La segunda carta es la que nosotros conocemos como 1 Corintios. La tercera carta también se perdió, y esa es la carta severa que les decía, que lo menciona en 1 Corintios 2, 6 al 9 y 1 Corintios 7 al 12. Y la cuarta carta es 2 Corintios 2, 6 al 9, no es primera. Y la cuarta carta es la que hoy conocemos nosotros como 2 Corintios, que fue escrita un año después de 1 Corintios. Es decir, la situación estaba difícil. Para entender un poco la cronología, Pablo escuchó de Cloé que esto estaba sucediendo. Pablo también se menciona que habló con ellos, no le resultó bien. Entonces Pablo decidió no ir y mandó esa carta. ¿Con quién la mandó? Con Timoteo. Timoteo entregó la carta y ellos
no respondieron como debía. Timoteo le informó a Pablo que la situación estaba más difícil de lo que pensaba, y es donde Pablo decide mandar la carta severa, como se conoce. ¿Y por qué se lo conoce severa? Porque Pablo habló de forma directa. Les dijo de forma directa lo que ellos estaban haciendo, y es más, les explicó cómo es posible que permiten pecados o situaciones que ni en el mundo se podría permitir. Recuerden que en el área sexual un hijo se acostaba con la esposa de su padre, no sabemos si era su madrastra o la misma mamá. O sea, era absurdo pensar que esto ellos lo permitían, pensando que a través, digamos, de un culto espectacular, de que cuando se reunían habían lenguas, habían profecía, había muchas cosas, dones espectaculares. Ellos decían, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo obra? Entonces no le molesta, no le incomoda. Y Pablo habló de forma directa que no es la forma en que nosotros deberíamos vivir nuestro cristianismo. Y es que Pablo no solamente se pone como un apóstol, también se pone como un pastor. Y un pastor claramente tiene la idea de alimentar, como con la palabra de Dios, en la forma de analogía estoy hablando, alimentar con la palabra, pero también tenemos que dirigir el rebaño, también tenemos que cuidar el rebaño, también tenemos que proteger. Básicamente la función nos toca en algunas circunstancias hablar directo. Y ahí es curioso, ¿no? Porque hay pastores y hay pastores, ¿no? Pastores que hablan con mucho cariño, afecto. Y yo me identifico un poco con Pablo, porque yo cuando hablo también hablo directo, ¿no? Mi esposa siempre me dice, tú hablas como a buen arequipeño. Pues los arequipeños dicen que dicen las cosas de frente, ¿no? No damos vueltas y vueltas y vueltas, decimos y punto. Y tenemos ese deseo de justicia, porque esa es de nuestra cultura, ¿no? Y inclusive si tú vas al Mirador de Anahuara, ¿qué te dice? Donde nace un desacierto, nace una revolución. O sea, es esto, pero igual tengo que aprender, y he aprendido, y estoy en ese proceso de decir la verdad, con cariño, con amor, pero sí hablo directo, y es por eso que digo que me identifico con Pablo. Pablo habló, pero ¿qué resultó? Y es esta carta la que nos explica. Entonces, del versículo 1, que viene a ser la purificación y santificación, que está conectado con el capítulo 6, y la segunda parte vendría a ser desde el 12 al 16, que son las palabras personales de Pablo a los corintios. Entonces, a medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos y las divisiones de cada párrafo. Esta parte, 1a, vendría a ser la purificación y santificación en las promesas de Dios, donde Pablo dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos. Pablo está conectado con el capítulo 6, donde dice, abandonen, dejen el mundo, no se junten con yugo desigual. ¿Y cuál es el beneficio? Las promesas que nosotros tenemos en el Señor. No es que vamos a perder, al contrario, vamos a ganar. Hay personas que siempre tienen este conflicto y luchan. Si dejo este trabajo, que es un trabajo medio sucio, como dice Pablo también, no te juntes en yugo desigual, que puede ser una alianza, un trabajo que no glorifica a Dios, me voy a quedar sin dinero. Bueno, la promesa es esto, si lo dejas, hay promesas que el Señor nos va a cuidar y nos va a proteger y nos va a bendecir. Pero tenemos que confiar y creer. Ahora, la segunda parte de este versículo, ¿cómo vendría a ser esta purificación? Dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Recuerden que todos estamos en este proceso llamado santificación. Ese proceso, como lo llamaríamos, es el ya, pero todavía. Es el que ya somos santos, porque esto es nuestra posición. Cuando hemos decidido seguir al Señor, nos hemos arrepentido, ya somos santos, pero estamos siendo santificados mientras estamos en el mundo, en este proceso que significa para Pablo y para que podamos entender en dos partes o en dos formas. Una, vuelvo a repetir, la que Dios produce y la que Dios ha hecho.
Dos, la que nosotros a diario deberíamos tomar decisiones, porque Pablo dice, purifiquémonos. En este verbo y en esta situación pone que tú tienes que tomar la decisión de purificarte. Y tomamos la decisión de purificarnos cuando entendemos que somos santos. Y somos santos porque somos separados con un propósito diferente. Porque eso es lo que dice, lo que significa la palabra santo, separado para un propósito divino. Una vez que yo entiendo que al tomar mi decisión de seguir a Jesús como mi Señor y Salvador, yo estoy separado para un propósito mayor, debo de tomar la decisión de purificarme. ¿Y de qué me voy a purificar? De lo que contamina el cuerpo. ¿Y qué es lo que contamina el cuerpo? Todo lo que el mundo hoy nos está ofreciendo que va en contra de las leyes de Dios. Pero que hay algo curioso, porque a veces muchas personas están más preocupados, y no está mal, en purificarse el cuerpo y no preocupados en purificar también el espíritu. Pablo lo dice claramente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, ¿cómo purificamos el cuerpo? Teniendo dominio propio, no demonio propio, como dicen hermanos, ¿no? Dominio propio, autocontrol, que cuando alguien me invite para emborracharme, yo digo, no es para mí. Que cuando quiera ver una relación que no agrada a Dios, esto no es para mí. Que cuando quiera ver por ahí una situación que es pecaminosa o es pecado, o sea, aún por las redes sociales, sea un poco de lujuria, pornografía, le digo, esto no es para mí. Porque mi cuerpo necesita ser purificado. Y una relación fuera del matrimonio también me contamina. Y yo digo, esto no es para mí porque yo necesito honrar con mi cuerpo a Dios. De esta forma voy purificando a base de las decisiones, a base del dominio propio, mi cuerpo. Pero ¿cómo purifico el espíritu? Básicamente, si miramos en la historia de Jesús, las personas que necesitaban purificar su cuerpo se acercaban al Señor. Un tal Zaqueo dijo, Señor, he pecado, he robado, le he cutriado a la gente, le he sacado el dinero. Y se arrepentían y quedaban libres. La mujer sorprendida en adulterio, o a la prostituta que iba y tocaba, y ellos venían, o como en ese momento decía, este publicano, Señor, perdóname, purificaban. Pero aquellos que necesitaban ser purificados en el espíritu, lo criticaban. ¿Y quiénes eran? Los fariseos y los saduceos. Los religiosos. Porque ¿sabes qué? Hay muchas personas hoy en la iglesia, como digo, que no está mal, dicen, me voy a purificar en el cuerpo, y piensan que eso es el todo. El no lo hago, no toques, no lo hago, pero por dentro están llenos de orgullo, hasta orgullo espiritual, ¿no? Llenos de envidia, llenos de rencor, llenos de odio, llenos de rabia, llenos de soberbia. Por dentro, su espíritu no está purificado. Por eso es tan importante lo externo como lo interno. Y a veces hay personas que me dicen, pues yo nunca miento. Y digo, ya la primera mentira que dijiste, ¿no? O yo derechito, nunca he tenido malos pensamientos. Entonces, no te creo, pero igual, tu primer pecado, ahí va, el orgullo, el sentirte mejor que los demás, el sentirnos que, oye, ustedes no son nada y yo soy más. Entonces mi espíritu no está siendo purificado. Por eso es importante quiénes somos y qué hacemos. Y esto es lo que dice Pablo, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, nuestra limpieza o purificación comprende esa acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Número 2, versículo 2. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, dice Pablo. A nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. Entonces Pablo se dirige a esta iglesia que lo estaba cuestionando, pero él claramente dice, yo no he agraviado, yo no he corrompido, yo no he explotado a nadie. Por favor, abran su corazón. Versículo 3, no digo esto para condenarlos.
Ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Y ahí está el corazón de un pastor, como el corazón de un padre, ¿no? A veces a los padres toca, como se dice en Colombia, ¿no? Toca hablar, o nos deberíamos de hablar, y no siempre vamos a hablar amablemente, no siempre, deberíamos de hacerlo, deberíamos hablar en amor, pero no siempre. ¿Y saben por qué? Porque tiene que ver mucho con el temperamento que tenemos, con el carácter que tenemos, y si lo controlamos y lo dominamos, vamos a hablar con amor, pero si no, muchas veces tenemos que hablar fuerte. Y a veces esto hace que los hijos piensen, oye, mi papá no me quiere, oye, mi papá me odia. ¿Cuántos de los hijos hoy día, adolescentes, piensan esto, no? Y lo opuesto de esto, hoy día hay una generación de los padres, de los hijos menores, que no quieren agraviar, no quieren que sus hijos lloren, ¿no? Y están criando princesitas y princesitos. Pero muchos hijos piensan que sus padres no los quieren porque les hablan fuerte. Pero la verdad es que se habla fuerte porque realmente depende de la gravedad, primeramente, ¿no? Si hay un padre que no está controlado y siempre está hablando en agresividad, necesita arreglar cuentas con el Señor y con sus hijos. Pero si hay momentos que hay que hablar, el Señor fue y habló de forma directa. Y no habló, hermano, no es para justificar que un padre hable directo, ¿no? Pero cuando hay ocasiones, pero no habló siempre con peace and love. ¿Saben qué les dijo a esos fariseos? Ustedes, su padre de ustedes es el diablo. Pero no creo que le haya dicho como yo lo estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo creen que le haya dicho el Señor? Su padre de ustedes es el diablo porque hacen solamente la voluntad de su padre. Sepulcros blanqueados. Esa era una ofensa, hermanos. Porque por fuera están bien pintaditos y por dentro están que se pudren. O sea, no era tan peace and love, ¿no? Pero sí era amor, pero cuando tenía que hablar directo lo hacía. Y Pablo dice, sí, por favor, miren. Yo les he hablado, pero no los he condenado, no los he hecho esto, pero ¿sabes qué? Ustedes tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. En el fondo, lo más importante son las personas. Viviríamos con ustedes o moriríamos con ustedes. Y esto debe ser siempre la forma en que debemos cuidar, hablar, amar. Y el versículo 4, Pablo sigue diciendo, les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desbordó mi alegría. Ahora, cuando él recibe la noticia, dice, ¿sabes qué? Ahora sí. Tito regresó con buenas noticias, le dijo, ya Pablo, tu carta severa, lo que tú hablaste, lo que tú dijiste, cambió. Pero en medio de esa aflicción, o sea, Pablo, al saber y al conocer que la iglesia no estaba respondiendo bien, se sintió mal, estaba afligido. Como les dije, como el padre cuando su hijo no está andando por buenos caminos, o no está escuchando la corrección del padre, se aflige. Pero también nosotros, como pastores en la iglesia, cuando una persona no está andando bien, no creen que agarramos y decimos, así te quería ver, perdido, derrumbado, latigado. O sea, eso no es nuestra posición. Nos da tristeza, nos afligimos, pero sabemos que el Señor tiene el control y sabemos que un día estamos dispuestos siempre con el corazón abierto para poder continuar a hablar. Personas que hemos hablado, ministrado hace 10 años cuando comenzamos la iglesia. Nos hemos vuelto a encontrar este año, el año pasado, y se retiraron por situaciones diversas, que no faltan, ¿no? Y nos hemos vuelto a abrazar, nos hemos vuelto ahí, y algunos están empezando a venir. O sea, esa es la idea, de que tengamos siempre ese corazón dispuesto, y aún en medio de esas aflicciones, recordemos que es Dios quien tiene el control, y seguimos andando cuando veamos a esas personas en alegría.
Versículo 5, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Ahí describe su aflicción Pablo, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Esto es algo interesante, porque Pablo seguía haciendo su ministerio, pero solamente conocerían esos conflictos por fuera y por dentro aquellos que están trabajando con otras personas. Si tú estás liderando un grupo, o estás como pastor o ministro de un grupo, entenderías esto. Porque mientras hay conflictos por fuera, o sea, ¿qué conflictos? Externos. Problemas, de repente viene aquí la municipalidad y dice, oye, tu basura y acá, bueno, y arregla, bueno, tenemos que arreglar. O un corte acá, un corte de circuito, un corte de cable, tenemos que cambiar. O hoy día no hay agua, ¿y cómo hacemos? O sea, esos conflictos, o conflictos que suceden en una iglesia. Pero algunos pensarían, bueno, sí, debería estar bien, pero hay temores por dentro. Porque también, como digo, hermanos, las cosas, trabajar con personas no es sencillo. Y ustedes, si tienen a cargo en su trabajo personas, saben que trabajar con personas no es sencillo. Más fácil trabajar con una computadora, ¿no? Que trabajar con personas. Pues Pablo lo sentía, dice, conflictos. No tuvimos descanso, y esos eran los motivos de sus aflicciones. Versículo 6, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Dios siempre está al tanto. Dios siempre tiene el control. Dios, hermanos, sigue sentado en su trono. Y si en algún momento sientes como que, oye, esto es demasiado, por todo lado estoy siendo atacado, por fuera, por dentro, no es suficiente los problemas, Señor, también ahora siento temor, siento angustia, siento miedo. Recuerda lo que dice Pablo, Dios consuela a los abatidos. El consuelo viene de parte de Dios, hermanos, porque Él sigue sentado en su trono y nos queda confiar plenamente en Él. Él es nuestra esperanza. Pero si permite algo, es por alguna razón. Y debemos estar prestos a aprender qué quieres, Señor. ¿Para qué estás permitiendo esta situación? Versículo 7. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que Él había, miren, recibido de ustedes. Tito recibió ese consuelo. Él, hablando de Tito, nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. O sea, en un lado, la otra visita se fue desanimado porque le acusaron, pero después llega Tito y dice, Pablo, sí te aman, sí te quieren, y al final se han puesto tristes por lo que tú también has escrito, pero esa tristeza les va a ayudar. Pero sí te aman. Y esto es tan importante en un grupo, en una familia, que créame, en las familias hay problemas. Yo no sé si en tu familia todo está bien, pero en las familias hay malos entendidos, hay a veces ofensas, pero también deberíamos de entender, hermanos, que todos necesitamos de todos, y de vez en cuando, y casi siempre, necesitamos, ¿saben qué, hermanos? Esto. Decir, estoy preocupado por ti, también te quiero, también te amo, también quiero saber cómo estás, también me importas. ¿Me entienden esto? Por eso es muy importante que nosotros podamos transmitir con palabras el afecto que tenemos con nuestros familiares. Llega un momento en la familia y aún en la iglesia que todos son demandas, que todos son exigencias. Y a veces hay ese mirar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Cuando debería haber también esto, me preocupo por ti, estoy orando por ti, estoy interesado, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Pablo dice, me llenó de alegría lo que ustedes hoy tienen por mí. Versículo 8, Pablo habla de su carta severa. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Y eso es normal, miren, Pablo dice,
En un momento, sí, es como el papá, pues no, llama la atención y el hijo, ¿cómo está? Triste. ¿Y cómo creen que es el papá? Feliz, así te quería ver. No, también está triste, ¿no? Es igual, a veces nosotros a la iglesia a veces nos toca hablar de forma directa, con alguna situación, con hermanos, y el hermano está triste, la hermana está triste, y también nosotros estamos tristes, no es que estamos felices. Y Pablo dice, sí, pero al final no me pesó por un tiempo, sí, pero ¿qué había pasado? Esta, la carta severa, es la tercera carta que les habló directo, y como decimos, la teoría es, se perdió, o algunos dicen que es los siguientes capítulos que vienen, y vamos a ver. Versículo 9, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Pablo dice, sí, yo estaba triste de que ustedes estén tristes. Y tres tristes tigres, no sé, disculpen que no puedo. Estaba triste de que ellos estén tristes. Pero esa tristeza ayudó. Por eso Hebreos el capítulo 12 dice, cuando uno es disciplinado o recibe la disciplina, nunca es motivo de alegría, hermanos, ninguna disciplina, pero es esa tristeza que al final va a producir frutos apacibles, frutos de alegría, de gozo. Y en este caso sucedió, dice, esa tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Interesante, ¿verdad? Y esto es parte del proceso porque necesitamos crecer. Todos necesitamos del Señor. ¿Y qué más pasó con esto? Versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse si estás triste. Mientras que la tristeza del mundo, ¿saben qué produce? La muerte. ¿Cómo es eso que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento y la tristeza del mundo produce la muerte? Pues básicamente es que si somos confrontados o es que en alguna situación nos hemos expuesto y hemos actuado mal, y yo estoy mal, estamos mal, entonces viene la tristeza por la corrección, viene la tristeza, pero esto cuando viene de parte de Dios, me debe de llevar a dejar esto, es decir, a crecer, a madurar. Porque yo puedo estar triste, pero en el fondo no quiero cambiar. Me has llamado la atención, me has confrontado y está triste. ¿Y cuál sería que te lleve a la muerte? Que guardes rencor, que guardes ira y tú no quieras cambiar, no quieres crecer. Hermanos, todos cometemos errores. No sé, el día que dejes de cometer un error, estarás en el cementerio, hermano. Pero hasta el día que estés aquí vas a seguir cometiendo errores y vamos a seguir creciendo y nuestro carácter va a seguir siendo formado. ¿O tú piensas que ya lo has alcanzado todo? No, hermano, yo sigo aprendiendo y aprendo de mis errores. Pero la tristeza que del mundo produce la muerte es cuando guarda ese resentimiento, ese rencor y aún no lo soluciona y va a llevar un tiempo una raíz de amargura y va a llevar un tiempo que puede caer en depresión esa persona y va a llegar un momento donde diga, mi vida acá no vale la pena estar en este mundo y me quito la vida. Porque eso viene del mundo, no viene de Dios. Cuando viene de Dios, hermanos, nos lleva a la salvación. Pero el otro punto es que no todo el que comete pecado y llora o se siente triste ha cambiado. No es algo conclusivo las lágrimas o la tristeza. Lo conclusivo es que deje el pecado. ¿Entienden, hermanos? Eso es el asunto en el fondo. Por ejemplo, tenemos a Pedro. Pedro negó a Jesús. Y algunos han sacado por ahí que lo negó porque
bueno, Jesús sanó a la suegra y por eso Pedro negó. Ustedes han escuchado ese chiste antiguo, hermano, ¿no? Todo el mundo lo cuenta. Que Pedro lo negó porque le sanó a la suegra. No, Pedro negó con lisuras, con groserías y dijo, yo, ¿quién lo conoce ese tal? Yo no lo conozco ese tú. Y cuando por tercera vez lo negó, el Señor lo miró y Pedro recordó que el Señor, horas antes le dijo, me vas a negar, Pedro. Luego tenemos a Judas, que estaba ahí en la última cena conocida. El Señor lavó sus pies, el Señor sabía que lo iba a traicionar, estaba al lado del Señor Jesucristo. Y Juan cuenta ese relato después, ¿no? Dice, alguien me va a traicionar. Y los discípulos preguntan, ¿y quién? Y el Señor dice, a quien yo dé mi pan mojado, él va a ser. Y se lo da a Judas. Y nadie se imaginó que era Judas. Y el Señor, ya que conocía su corazón, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo. Y Judas se paró y se fue. Le dio la oportunidad. Judas fue donde los sacerdotes, recibió las 30 monedas de plata, se acercó al Señor cuando estaba en el Getsemaní y lo vendió por un beso. Cuando lo agarraron, cuando lo apresaron, Judas, igual que Pedro, lloró amargamente. Pedro lloró amargamente, Judas lloró amargamente, se fue donde los sacerdotes, les dijo, acá está tu plata, suéltenlo. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? Es tu culpa, tú lo vendiste. Y les tiró la plata y todo. Los dos lloraron. Pedro lloró y encontró arrepentimiento, se arrepintió, encontró restauración y murió como un mártir. Esa es una pintura. El Señor lo usó en su ministerio y vemos en el libro de Hechos las cosas como Dios va usando la vida de Pedro. Judas, en su tristeza y en sus lágrimas, decidió agarrar una horca o ahorcarse, ¿no? Unas sogas, y murió. La tristeza que viene del mundo lleva a la muerte, mientras que la tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento. Versículo 11, ya estoy terminando, hermanos. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¿Qué produjo? Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Básicamente, el cambio de actitud fue la prueba de que ellos se habían arrepentido. Y en nuestra vida es igual. El cambio de actitud, el cambio en nuestra manera de vivir y ver el pecado, se muestra que nosotros nos hemos arrepentido. Que esa tristeza nos llevó a la salvación. Mi pregunta para ti, frente a todo esto, ¿adoptas una posición defensiva cuando eres confrontado? Muchas personas cuando son confrontadas con sus pecados, en lugar de decir, Señor, perdóname, a veces agarran y se defienden, como en el caso de Adán y Eva. ¿Qué hiciste, Adán? El Señor lo confronta. ¿Y qué dice? La mujer que tú me diste, tu culpa, Señor, tú me has dado a Eva. Siempre, ¿no? Las mujeres tienen la culpa, dice. Pero las mujeres no se quedan ahí, pues, ¿no? Eva, ¿qué dijo? El animal que tú creaste, pues. ¿Quién es? La serpiente. Yo tampoco tengo la culpa. Desde ese momento del pecado, hermanos, tenemos este sentimiento de ser víctimas de la tentación, víctimas de nuestra carne, víctimas de las otras personas que nos hacen, somos víctimas. Por eso cuando Pablo los confronta, le dice, asumo su responsabilidad. Hubo un cambio. Pero mi pregunta hacia ti es, ¿adoptas una posición defensiva cuando eres confrontado? ¿Y saben por qué lo hacen muchos? Porque realmente es el orgullo. Y no permitas que el orgullo evita que reconozcas tu pecado. Aceptar la confrontación, hermanos,
nos hace crecer. ¿Sabían? Crecemos cuando hablamos, cuando conversamos, cuando sucede esto. Y yo lo acepto. Pero si tú no aceptas, no vas a crecer. Estoy terminando. Versículo 12. Tengo que decir 3 veces estoy terminando, ¿no? Se va la segunda. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Versículo 13. Todo esto nos reanima, además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo al ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Qué gran alegría cuando las cosas son restauradas, cuando podemos arreglar las situaciones difíciles o adversas que se presentan en todo grupo. Y versículo 14, ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Pablo no está hablando algo que él no está viviendo. Así que los confrontó, los animó, tiene un corazón dispuesto, quiere restaurar y la relación se restauró y nos explica ahora el porqué de esa carta severa y cómo los llevó al arrepentimiento y ese arrepentimiento con lágrimas los llevó a la salvación, con tristeza. Y nos dijo también que la tristeza en muchas ocasiones puede llevar a la muerte cuando no proviene de Dios. Y versículo 15, y Él les tiene aún más cariño al recordar a todos ustedes. Fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes, hablando de Tito. Terminamos entonces este capítulo y vamos a ver 3 conclusiones. Como les explicaba al principio, la santificación, hermanos, es un proceso que comenzó en fe y gracia, cuando nacimos de nuevo, pero debe de continuar hasta el día final en fe y gracia. Cada día tenemos que creer, debemos de aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Cada día también nosotros tenemos el deber de decirle no a nuestra carne, pero también purificar nuestro espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la gracia. Primera de Juan, el capítulo 6, 7, 8, 9 y 10 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fe en creer que Él me puede restaurar y perdonar. Y recibo la gracia inmerecida, porque no he hecho nada. He hecho todo lo opuesto, pero la gracia actúa todos los días hasta el día final. Segundo, la tristeza que viene de Dios me lleva al arrepentimiento. Y 3, crecemos cuando somos evaluados. Me lo pondría así, ¿no? Y aceptamos la evaluación. ¿Y quién nos evalúa? Las personas que están a tu alrededor. Por eso es importante tener siempre verdaderos amigos, y los verdaderos amigos para mí, en mi opinión, son aquellos que no te dicen lo que tú quieres escuchar. Porque hay personas que se juntan con amigos que solamente les dicen lo que quieren escuchar, ¿no? Porque un verdadero amigo no es así. Y ahí juntos podemos crecer.